Mis suegros sacrificaron el futuro de mi hijo por salvar a un criminal, hoy pagan con cárcel. Tengo 48 años, y a esta altura de mi vida, no pensé que iba a estar escribiendo esto con el estómago hecho un nudo. Pero supongo que una parte de mí necesitaba vaciarse, poner en palabras todo lo que llevo cargando desde hace años. No por lástima, no por drama, sino porque a veces la única manera de seguir es soltar. Mi esposo, Alonso, y yo llevamos casi 30 años juntos. Hemos atravesado muchas cosas. Algunas duras, otras hermosas. Pero nada me dolió tanto como lo que sus padres, mis suegros, hicieron con nuestro hijo. Durante mucho tiempo, pensé que Mauricio y Alejandra eran buenos abuelos. Incluso llegué a sentir cariño genuino por ellos. Cuando Andrés, nuestro hijo, nació, prometieron abrir un fondo universitario para él. También para Germán, el hijo de Fabián, el hermano gemelo de Alonso. Los dos niños nacieron con un mes de diferencia. Parecía justo. Era un gesto que nos conmovió. En ese entonces, Alonso y yo vivíamos con lo justo. Nunca nos sobraba nada. Y ellos, con más estabilidad, dijeron que querían contribuir al futuro de sus nietos. Andrés creció siendo un niño aplicado, respetuoso, curioso. Todo lo contrario a Germán, que siempre tuvo una actitud desafiante. Desde chico mostraba señales de no aceptar límites. Consentido hasta el hartazgo. No era raro que Alejandra dijera es que es muy sensible, o que Mauricio lo defendiera como si el niño fuera víctima del mundo. Y claro, a medida que los años pasaron, quedó clarísimo que el cariño de mis suegros estaba completamente inclinado hacia Germán. Al principio, tratamos de no pensar demasiado en eso. Los dos niños eran tratados con afecto, y si bien notábamos que Germán recibía más atención y regalos más caros, pensábamos que no valía la pena crear conflicto por eso. Pero cuando Andrés terminó el colegio con honores y fue aceptado en una universidad de primera línea, todo se vino abajo. Andrés se esforzó muchísimo para llegar ahí. Era su sueño. Pero nosotros, siendo sinceros, no teníamos cómo costearlo. Nuestras finanzas no nos permitían cubrir una matrícula de ese nivel, y sus notas, aunque sobresalientes, no bastaron para una beca completa debido a nuestras declaraciones de ingresos. Sabíamos que el fondo de sus abuelos haría la diferencia. Que ese era el plan. Que Alejandra y Mauricio nos habían dicho 1000 veces que nos despreocupáramos, que el fondo estaba asegurado. Pero justo cuando llegó el momento de pagar la matrícula, nos llamaron. Fue una conversación fría, sin rodeos. Nos dijeron que el dinero no estaría disponible para Andrés. Que habían tenido que usarlo, para otros gastos urgentes. No especificaron más, al principio. Nos quedamos en silencio, procesando. Alonso fue el primero en hablar. Le preguntó si se referían al fondo de Germán, pero ellos negaron. No, dijo Alejandra, sin ningún titubeo. El de Germán sí lo usamos. Y también el de Andrés. Ahí lo entendimos. Habían usado el fondo universitario de nuestro hijo para pagar la defensa legal de Germán. Porque Germán, en ese momento, ya era un joven con historial delictivo. Vandalismo, peleas callejeras, posesión de sustancias, conducción bajo los efectos del alcohol. Y la lista no paraba. Pero aquella vez, había cruzado un límite más grave. Estaba enfrentando cargos serios. Y en vez de dejarlo afrontar las consecuencias, Mauricio y Alejandra decidieron salvarlo de nuevo. A costa del futuro de Andrés. Fue Alonso quien le contó a nuestro hijo. Yo no pude. No me salía la voz. Nunca voy a olvidar la expresión de Andrés cuando se lo dijimos. Se quedó mirándonos con los ojos fijos, sin parpadear, como si no entendiera las palabras. Luego bajó la mirada y asintió. No dijo nada más. Ni una queja. Ni un grito. Eso fue lo más doloroso. Yo lo abracé y él se quedó quieto, tenso. No lloró frente a nosotros. Solo dijo. Buscaré otra forma. Y lo hizo. Pero el precio fue enorme. Alonso y yo hipotecamos la casa. Pedimos préstamos que aún estamos pagando. Andrés trabajó medio tiempo durante toda la carrera. No le alcanzaba, pero tampoco se quejaba. Nunca nos pidió nada. Y aún así, logró graduarse con honores. Consiguió un buen empleo poco después y hace apenas unos meses nos ayudó a cubrir parte de la hipoteca. Nunca se lo pedimos. Simplemente apareció con la transferencia hecha. Yo lloré todo ese día. Y todo esto ocurrió mientras Mauricio y Alejandra ni siquiera nos escribieron un mensaje. No para Navidad. No para cumpleaños. Nada. Desaparecieron. Pasaron 5 años sin saber de ellos, hasta que, hace poco, empezaron a mandarle mensajes a Andrés. Querían reconectar. Le decían que lo extrañaban, que sabían que habían cometido errores y querían enmendarlos. Él, fiel a su estilo, fue claro y sereno. Les dijo que no quería saber nada de ellos. Que lo que hicieron no tenía arreglo. Entonces vinieron a nosotros. Nos llamaron, llorando,
suplicando que intercediéramos, que habláramos con Andrés, que los ayudáramos a reconstruir el vínculo familiar. Pero, ¿cómo se repara algo que destruiste con tus propias manos y sin una pizca de remordimiento cuando más se necesitaba? ¿Cómo se devuelve el tiempo robado, la confianza pisoteada? Alejandra y Mauricio apostaron todo por un nieto que jamás quiso mejorar. Eligieron salvar al que estaba destruyendo su vida, ignorando por completo al que estaba construyendo la suya. Y ahora que todo colapsó, quieren volver. Porque el criminal se volvió una carga. Y el hijo ejemplar es ahora un hombre exitoso. Pero esto no es una transacción. Y lo que viene, es solo el principio de la verdad que ellos no esperaban que saliera a la luz. Después de que Andrés les cerró la puerta, emocional y literalmente, Mauricio y Alejandra empezaron a acosarnos. No encuentro otra palabra que lo describa mejor. Llamaban todos los días. Dejaban mensajes. Correos. Incluso nos enviaron una carta por correo postal, como si eso hiciera que sus palabras sonaran más sinceras. Yo no quería responder. Alonso tampoco. Pero veíamos como el rostro de nuestro hijo se endurecía un poco más cada vez que recibía una nueva notificación de ellos. No decía nada, pero era evidente que le removía todo lo que había intentado dejar atrás. Así que tomamos la decisión de al menos escuchar qué querían decirnos. No por ellos. No por reconciliación. Sino por cerrar una puerta con llave. Organizamos un encuentro en el hotel donde se hospedaban. Dejamos claro que no eran bienvenidos en nuestra casa. Esa línea ya se había cruzado hace años. Cuando llegamos, los dos estaban allí. Alejandra con los ojos hinchados. Mauricio, demacrado. Supongo que esperaban vernos con sonrisas incómodas, con disposición a perdonar. No fue así. Nos sentamos. Alonso fue directo. ¿Por qué ahora? Ellos bajaron la cabeza. Mauricio fue el primero en hablar. Dijo que habían cometido un error. Que, en su momento, estaban convencidos de que salvar a Germán era lo correcto. Nos contaron que Germán había prometido cambiar. Que cuando fue arrestado aquella vez, lloró, les suplicó que lo ayudaran. Les prometió rehabilitación, enmienda, nuevos comienzos. Nos juró que era la última vez, dijo Alejandra, con la voz quebrada. Y nosotros, le creímos. Así que, según ellos, destinaron todo lo que tenían a su defensa. Al abogado. A la fianza. A la terapia. A pagarle los daños a la víctima. Todo eso costó más de lo que habían imaginado. Y el fondo universitario de Andrés fue lo primero en caer. Pensamos que luego lo repondríamos, agregó Mauricio, sin atreverse a mirarnos. Que Andrés aún tenía tiempo. Lo escuchaba y sentía una mezcla de ira y desprecio. Andrés no necesitaba tiempo. Necesitaba la oportunidad que le habían prometido desde que era un niño. Una oportunidad que ellos tiraron al fuego sin titubear. Nos contaron también que tras ese episodio, Fabián, el padre de Germán, se alejó de todo. Les dijo que ya no intentaría controlar a un hijo que no lo respetaba y que ellos se habían ganado esa carga solos. Al principio, Alejandra y Mauricio insistieron en que Germán mejoraría. Que era solo cuestión de apoyarlo, de rodearlo de amor. Pero no mejoró. Salió de rehabilitación a la semana, alegando maltratos. Prometió regresar a otro centro, pero nunca lo hizo. En cambio, volvió a consumir. A frecuentar a la misma gente. A meterse en problemas. Y lo peor, empezó a robarles. Primero cosas pequeñas. Luego objetos de valor. Hasta que un día desapareció el anillo de compromiso de Alejandra. Lo había empeñado. Cuando lo enfrentaron, él lloró. Dijo que no sabía qué más hacer. Que la vida era demasiado para él. Que se iba a quitar la vida si lo dejaban solo. Y ellos, otra vez, lo perdonaron. Nos tenía atrapados, dijo Alejandra. Cada vez que intentábamos poner un límite, nos chantajeaba. Con el tiempo, la manipulación se transformó en agresión. Dijeron que no querían entrar en detalles, pero que Germán se volvió violento. Que ya no era el mismo. Que no reconocían en él al niño que alguna vez habían querido proteger. Hasta que una noche, volvió a ser arrestado. Esta vez por algo serio. Más serio que nunca. Pero ellos no nos dijeron la verdad. Nos dijeron que esta vez habían cortado todo contacto con él. Que ya no lo ayudarían. Que entendían lo que habían hecho mal. Y nos miraron, esperando que nuestras expresiones cambiaran. Que se abriera una puerta. No lo hicimos. Alonso les habló con calma, pero con una dureza que yo no le había escuchado en años. Les recordó cada promesa rota, cada palabra vacía, cada vez que Andrés les sonrió con admiración y ellos miraron para otro lado. Tuvieron oportunidades para hacer lo correcto, dijo. Pero siempre eligieron a quien los necesitaba menos. Yo les hablé de los años que pasamos hipotecados. De las noches en que Alonso y yo discutíamos en voz baja para que Andrés no nos escuchara.
De las veces en que él rechazó salir con amigos porque no quería gastar en algo innecesario. De cómo trabajaba de día y estudiaba de noche. De cómo jamás se quejó. Y ahora que ven que Germán no era lo que ustedes pensaban, quieren volver a tocar la puerta de quien sí hizo las cosas bien. No funciona así. Ellos lloraban. Suplicaban. Decían que solo querían una oportunidad. Que ya no quedaban muchos años. Que querían morir en paz. Pero ya no era una cuestión de tiempo, sino de principios. Andrés es un hombre, dije. Y nosotros respetamos su decisión. No lo vamos a empujar a una relación que no quiere tener. Y para ser franca, nosotros tampoco queremos tenerla. Nos levantamos. Nos despedimos con un que les vaya bien sin intención. Y salimos. Esa noche le contamos todo a Andrés. Él solo escuchó. No dijo mucho. Su mirada se endureció un poco más. Pero al final, solo repitió lo mismo de antes. No quiero que tengan lugar en mi vida. Y fue ahí donde debimos haber cerrado todo para siempre. Pero no imaginábamos que aún había una capa más de mentira por descubrir. Porque lo que Alejandra y Mauricio no nos dijeron en esa reunión, fue la razón real por la que ahora estaban tan desesperados por acercarse. Y cuando nos enteramos, la indignación se convirtió en algo más profundo. Algo más oscuro. Pasaron apenas 2 días desde aquella reunión con Alejandra y Mauricio cuando recibimos una llamada inesperada de Fabián, el hermano de Alonso. Llamó directo al celular de mi esposo. Yo estaba en la cocina y escuché el tono grave de la voz de Alonso cuando dijo: ¿Tan urgente es? Me acerqué de inmediato. Fabián quería hacer una videollamada con nosotros y su esposa. Dijo que era importante. Que no podía esperar. Alonso aceptó. Nos conectamos esa misma noche. Fabián y su esposa estaban serios, agotados, con las ojeras marcadas de quien ha dormido mal muchas noches seguidas. No dieron rodeos. Sabemos que vieron a nuestros padres, dijo Fabián, sin preámbulo. Y sentimos que tienen que saber la verdad completa antes de volver a hablar con ellos. Lo que nos contaron nos heló la sangre. Sí, Germán había vuelto a caer. Pero no fue una infracción menor como ellos nos dijeron. No. Germán había matado a una persona. Conducía bajo los efectos del alcohol. Iba a alta velocidad, sin luces, sin conciencia. Y en una de esas calles estrechas del centro, se llevó por delante a un joven repartidor en motocicleta. Lo mató en el acto. La noticia había salido en los medios locales. No habíamos visto nada porque estábamos desconectados, y Alejandra y Mauricio, por supuesto, se cuidaron de ocultarlo. Fabián lo supo todo a través de un conocido que trabaja en la fiscalía. Y lo que lo tenía indignado no era solo el crimen de su hijo, sino lo que sus padres habían hecho después. Les mintieron, nos dijo. No cortaron el contacto con Germán. Al contrario. Están intentando ayudarlo de nuevo. Alonso se quedó mudo. Yo me tapé la boca. No lo podía creer. Fabián nos explicó que cuando Germán fue arrestado por esta nueva tragedia, Alejandra y Mauricio fueron a verlo de inmediato. Pagaron el primer abogado. Intentaron negociar con la fiscalía. Incluso buscaron testigos que pudieran declarar que Germán estaba rehabilitándose y que tenía una vida en orden. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Cuando se dieron cuenta de que los costos legales serían astronómicos y que ya no contaban con ahorros, recurrieron a Fabián y su esposa. Les pidieron dinero. Mucho dinero. Ellos se negaron. Rotundamente. No por desamor, sino porque estaban convencidos de que Germán debía pagar por sus actos. Y fue entonces cuando, según Fabián, Alejandra y Mauricio empezaron a hablar de Andrés. Querían pedirle ayuda a él, nos dijo. Sabían que Andrés tenía un buen trabajo, que estaba comprometido, que tenía una vida estable. Pensaban que quizás él podría ayudarlos económicamente, si reconstruían la relación a tiempo. Me quedé helada. No por el descaro, sino por la frialdad del cálculo. Por la manera en que convirtieron el vínculo familiar en un recurso financiero. No buscaban redención. Buscaban acceso. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Alonso, casi sin aire. Fabián bajó la mirada. Nos lo dijeron. A mí y a mi esposa. Que ustedes eran su última opción. Que Andrés podía compensar un poco lo que ellos ya no podían pagar. Fue como si me abrieran el pecho con un cuchillo en ese instante. Me vi a mí misma, hace años, sentada en el escritorio haciendo cuentas imposibles para pagar la matrícula. Me vi vendiendo joyas, cosiendo ropa en casa, pidiendo horas extra que me destrozaban las muñecas. Me vi llorando en silencio para que Andrés no me escuchara. Y entonces entendí, nada de eso les importó. Ellos solo veían lo que podían sacar. La llamada terminó con una advertencia de Fabián. Si vuelven a buscarlos, no se dejen manipular. Están desesperados. Y cuando están así, hacen cualquier cosa. Esa noche no dormí.
Le contamos todo a Andrés al día siguiente. Solo asintió. No se sorprendió. Me lo imaginaba, dijo con un hilo de voz. Y en ese instante, no solo sentí tristeza. Sentí rabia. No solo le arrebataron un fondo universitario. Le robaron la inocencia de creer que su familia lo quería sin condiciones. Le enseñaron que el amor puede tener un precio. Y ahora pretendían volver a tocar la puerta, con otra historia triste, como si no supiéramos que todo era una estrategia. Como si no supieran que nosotros también tenemos memoria. Pasaron semanas. Los bloqueamos. No respondimos más mensajes. Hasta que, un día, Fabián volvió a llamarnos. Esta vez, con una voz distinta. Una mezcla entre satisfacción y sorpresa. Parece que finalmente están enfrentando las consecuencias, nos dijo. Y lo que nos contó después fue lo que selló todo para siempre. Fabián estaba serio cuando nos llamó. Pero había algo más en su voz. Como si, por fin, el peso de tantos años empezara a caer del lado justo de la balanza. Ya salió en las noticias, dijo. Todo. Al principio no entendimos a qué se refería. Pensamos que hablaba del juicio de Germán. Pero no. Era mucho más que eso. Resulta que no solo Germán estaba siendo procesado por el homicidio bajo efectos del alcohol, sino que ahora Mauricio y Alejandra también estaban bajo investigación. ¿Por qué? Porque alguien, probablemente uno de los fiscales del caso, descubrió que mis suegros habían intentado sobornar a personas involucradas en el juicio. Lo dijeron con todas sus letras, soborno. A funcionarios. Incluso a un posible miembro del jurado. Habían llegado tan lejos por tratar de salvar a Germán que cruzaron la línea penal ellos mismos. Y ahora, enfrentarían cargos. Los medios locales no tardaron en divulgarlo. Con nombres. Con imágenes. Con testimonios. La noticia se regó como pólvora. Mauricio y Alejandra, quienes siempre se mostraron como la familia respetable, solidaria y de principios, ahora eran señalados por haber protegido y financiado la cadena de crímenes de su nieto durante años. Pero esta vez, la justicia no falló. Fueron arrestados. El juez fue implacable. Con antecedentes de encubrimientos pasados y con pruebas de pagos realizados a cuentas vinculadas a uno de los jurados, no hubo mucho margen de defensa. Fueron sentenciados a 3 años de prisión y a una multa de $30,000. Una cifra que no podían pagar. El juez autorizó la venta de su casa para cubrir parte de la sanción. Esa casa donde se crió Alonso. Esa casa donde Andrés jugaba cuando era niño. Esa casa que se convirtió en el santuario de Germán mientras destruía todo a su paso. Todo eso se acabó. Hoy, Mauricio y Alejandra están cumpliendo condena. En una prisión estatal. No de máxima seguridad, claro, pero una cárcel real. Con barrotes. Con rutinas. Con reglas. Y sin privilegios. Germán, por su parte, fue sentenciado a muchos años más. La gravedad del crimen, sumada a sus antecedentes y a las evidencias del caso, no dejó lugar a apelaciones. Cuando salga, si sale, ya no será joven. Y nosotros, simplemente cerramos esa puerta para siempre. Nico, el padre de Germán, tampoco volvió a tener contacto con ellos. Fue él quien nos avisó que la casa había sido vendida, que los bienes fueron liquidados y que se quedaron sin absolutamente nada. Es irónico, nos dijo Alonso una noche. Todo lo que construyeron, lo destruyeron con sus propias manos por no saber decir basta. Yo asentí. No con alegría. No con rencor. Solo con esa amarga paz que deja el tiempo cuando pone las cosas en su lugar. Andrés y su prometida acaban de fijar fecha de boda. Será el próximo año. Lo haremos en una finca pequeña, rodeados solo de las personas que realmente importan. Mi hijo está feliz. No por lo que pasó con sus abuelos, sino porque ha aprendido a valorar lo que no se compra con dinero, el respeto, la integridad, el amor que no mendiga ni manipula. Mauricio y Alejandra podrían haber sido parte de todo eso. Podrían haber envejecido con la compañía de una familia que los abrazara en sus últimos años. Pero eligieron una y otra vez a alguien que jamás los valoró. Alimentaron la sombra hasta que los devoró. No siento lástima. Siento pena. Pero no por ellos. Por la historia que pudieron escribir y no quisieron. Por los abrazos que rechazaron. Por las palabras que nunca pronunciaron a tiempo. Yo no sé si el karma existe como tal. Pero sí sé que la vida no deja nada sin resolver. A veces tarda. A veces duele. Pero llega. Y cuando llega, uno sabe que, al menos por una vez, la justicia se sentó en la mesa con nosotros. Nosotros seguimos adelante. Nuestra casa está en paz. Mi esposo y yo dormimos tranquilos. Y cuando miro a Andrés, sé que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, valió la pena. Porque mientras otros se hundieron por aferrarse a un criminal, nuestro hijo floreció en medio del abandono. Y eso, para mí, ya es justicia suficiente.
No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.